A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Eran dos jóvenes que apenas bordeaban los 30 años y, sin embargo, estaban considerados como dos de los grandes naturalistas y científicos del mundo en aquel momento. El uno se llamaba Aimé Bonpland, francés, y su compañero era Alexander Humboldt, y juntos emprendieron el más importante viaje de carácter científico. Su destino era nuestro continente. No hubo un solo campo de la ciencia que no investigaran a su paso por estas tierras, de un exotismo inimaginable para la Europa de aquel entonces. Al final, Bonpland y Humboldt realizaron el más exhaustivo estudio de suelos, plantas, animales, que nadie nunca hubiera emprendido jamás. Bolívar los llamó los verdaderos descubridores de nuestro continente, y en sus empeños por conocernos mejor, llegaron a la que en aquella época era considerada la más alta montaña del mundo, el Chimborazo. Humboldt y Bonpland, metidos entre las nubes, arrastrándose al borde de precipicios sin fondo, en medio de la nieve enceguecedora, desafiando al frío mortal, ascendieron paso a paso hasta la atalaya del mundo. Los dos exploradores querían llegar al cielo, agarrados a las cornisas heladas y cortantes, resistiendo a los vientos huracanados hechos de alfileres, y subieron tan alto como nunca antes ningún ser humano lo había hecho. Fue un día como hoy, 23 de junio de 1802, y aunque faltaron unos metros para coronar su cumbre, los nombres de Bonpland y Humboldt brillan con luz propia en las cumbres de América y de la ciencia. Las principales noticias del día. Titulares. Marcela Aguiñaga y Allen Berbera van a juicio en el Tribunal Contencioso Electoral. Inicia la rehabilitación vial de la Avenida Patria. En el segmento de opinión, elecciones anticipadas, oportunidad para mejorar. En política internacional, Modi en Washington. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, Fauna Vieja para Asamblea Nueva. Noticias del día. Marcela Aguiñaga y Allen Berbera van a juicio en el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral resolvió la noche de este 22 de junio de 2023 admitir la apelación dentro del proceso de una denuncia presentada en contra de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, y del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera. Con esta decisión, la causa regresará al despacho de la jueza Ivonne Coloma, que había archivado la causa. Ahora, la magistrada deberá tramitar la causa por infracción electoral. La denuncia fue presentada por el ciudadano Bernardo Gijón. Ella señala a Aguiñaga por haber hecho campaña en redes sociales a favor de los candidatos correístas para el Consejo de Participación Ciudadana, entre ellos Allen Berbera, que luego fue electo presidente del organismo. En las elecciones para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el correísmo hizo campaña por 5 candidatos promoviendo que ellos aparecerían en las papeletas vestidos con una camisa color celeste, el color del movimiento de la Revolución Ciudadana. La jueza Coloma deberá analizar si se debe llamar a una audiencia y analizar si esta promoción constituye una infracción electoral. La acusación es por una infracción muy grave que se sanciona con una multa de 21 a 70 salarios básicos, es decir, entre 9.450 a 18.000 dólares, la destitución y o la suspensión de los derechos de participación desde 2 hasta 4 años. Se inicia la rehabilitación vial de la Avenida Patria, con el objetivo de mejorar la movilidad de los peatones, usuarios del transporte público, ciclistas y conductores. Desde el lunes 26 de junio empieza la intervención de la Avenida Patria en el sector de El Ejido, en el centro norte de la ciudad, como parte del plan vial que ejecuta el municipio de Quito a través de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas. La obra se realizará en 60 días y cubrirá las calzadas norte y sur en el tramo Avenida 6 de Diciembre hasta el acceso al puente de la Avenida Alfredo Pérez Guerrero, conocido como el Puente El Guambra, en una longitud de 0.36 kilómetros.
Durante la ejecución de la obra, se habilitará la circulación peatonal y de biciusuarios en las aceras, adaptándose a medida que avance la obra para permitir los cruces seguros. Para mantener la movilidad parcial en este sector, se iniciará con el retiro del pavimento deteriorado sobre la calzada sur, es decir, la vía de circulación en sentido occidente-oriente, con cierres viales en todas las intersecciones desde la avenida 10 de agosto hasta la avenida 6 de diciembre. Las rutas alternas en este periodo son la avenida Tarqui, la 18 de septiembre, Francisco Robles y la avenida Pichincha. Una vez concluido el trabajo en esta calzada, la empresa pública de movilidad y obras públicas continuará con la calzada norte en circulación vehicular sentido oriente-occidente. En este caso, el cierre vial será desde la avenida 6 de diciembre hacia el puente El Guambra. Las principales rutas alternas serán a través de la avenida 12 de octubre, la Foch, la Cordero, la avenida Tarqui y la Vicente Ramón Roca para la conexión vial hacia la avenida 10 de agosto. Para garantizar la seguridad vial y el progreso óptimo de los trabajos, el cruce de la avenida Patria con la avenida Amazonas permanecerá cerrado durante todo el plazo de ejecución de esta obra de rehabilitación. Entrevista del día. En Radio Sucesos contamos con la presencia de Fernando Santos Albite, ministro de Energía y Minas. Con él conversamos en exclusiva sobre la situación del sector petrolero y sobre la consulta popular del tema Yasuní. Sí, la industria petrolera está pasando un momento un poco difícil. Le quiero dar una noticia. Tenemos resultados del comercio exterior entre enero y mayo de este año. Las importaciones de combustibles han sido mayores que la exportación de petróleo. Es decir, ya no somos un país exportador neto de petróleo. De los 480,000 barriles al día que estamos produciendo, 280,000 se van al consumo interno y apenas 200,000 a la exportación. Wow. Es una situación difícil y diferente a la de hace 10 años cuando se planteó la consulta del Yasuní. Bajarle 55,000 barriles al día de la exportación, porque el crudo del Yasuní no va a las refinerías, va directamente a la exportación, sería desequilibrar el comercio exterior del Ecuador, que es muy precario, ¿verdad? La balanza comercial no petrolera es negativa y hay había un colchón positivo de la exportación petrolera que equilibraba la balanza comercial. Que apuntarla a la dolarización. No quiero sonar alarmista, pero estamos jugando con fuego con el sistema monetario. ¿Para qué? Para nada, porque acaban de ir un grupo de periodistas a el sitio del ITT, no sé si fueron de su radio tan distinguida, pero vieron que la operación de Petroecuador es bastante limpia, no hay ningún daño al medio ambiente. Con otro adicional que soy muy breve, las comunidades que ahí habitan y que depende del empleo de Petroecuador, porque no hay otras, no hay industria, no hay comercio. ¿Cuántas personas estamos hablando, ministro, que dependen de la explotación de ese bloque y que dan trabajo a esas personas? ¿De cuántas comunidades, cuántas personas estamos hablando? Mire, hay miles de personas, 3, 4 mil personas que viven, que no tienen otra alternativa. Porque ahí no hay nada, no hay carretera, usted no puede poner un negocio, no tiene cómo llegar por carretera, todo es por río, pero Petroecuador les da el empleo, los servicios, el agua potable, la electricidad, que se quedarían en la miseria. Así es que ojalá la ciudadanía sopese estos aspectos. No veo cuál es hace 10 años quizás en una noble aspiración de dejar el petróleo bajo la tierra, hacía significado, pero hoy ya no. Además, si se deja ese petróleo bajo tierra, no es que el mundo va a decir voy a dejar de consumir los 55,000 barriles por día que no produce el Ecuador.
otro productor los va a producir y el impacto neto al medio ambiente va a ser cero. Solo esto quisiera decir. También en Radio Suceso estuvo Andrés Campana Remache, concejal de Quito. Él conversó sobre la fiscalización de las obras en el metro de la ciudad. Nosotros, en mi caso, somos coherentes y honestos respecto a lo que propusimos en la campaña electoral versus al ejercicio de funciones. Seguramente por estos micrófonos pasaron varios candidatos, actuales autoridades, y todos ofrecimos que íbamos a fiscalizar el Metro de Quito, que es la obra más significativa de la ciudad. Recordemos que el Metro de Quito es una inversión de 2.100 millones de dólares de los quiteños y las quiteñas. Recordemos además que el Metro de Quito es un subsistema que coadyuvará a resolver los graves problemas de tráfico y movilidad que tenemos en Quito, movilizando a más o menos 450,000 pasajeros por día. Ese es su objetivo. Lastimosamente, esta obra tan importante como es la del Metro de Quito ha demorado más de una década en entrar en funcionamiento y de forma apresurada e irresponsable el exalcalde Santiago Guarderas puso a funcionar un metro que no tenía los 18 trenes en funcionamiento, que no contaba con las 15 estaciones, que no contaba con los 13 subsistemas, que no contaba con rutas y frecuencias alimentadoras, que no contaba con sistema de recaudación, que no contaba con integración tarifaria, etcétera, etcétera. Esta medida irresponsable pudo incluso poner en riesgo la seguridad e integridad de los usuarios. Pero más allá de este capítulo feo de nuestra historia reciente, lo que es importante acá es cómo podemos nosotros evitar que el Metro de Quito se convierta en un elefante blanco bajo tierra. Para ello, es necesario entonces, primero, transparentar la gestión de lo que ha sido este proyecto tan emblemático para la ciudad, determinar responsabilidades. No puede quedar impune que aquí en el país haga lo que se les da la regalada gana y no haya quien sancione. Y también, pues, evidentemente establecer las acciones correctivas para un funcionamiento, ojalá lo más pronto posible, a plenitud. Entonces, en base a ello, se propuso por parte de uno de los colegas concejales esta iniciativa de crear una comisión. Una iniciativa perfectible. Evidentemente, podía haberse conformado con 5, con 3 miembros, podía tener más o menos competencias, podía tener más o menos tiempo de duración de la comisión, pero en sí lo que se buscaba es fiscalizar el Metro de Quito. Y frente a esa propuesta, lastimosamente, no hubo la voluntad política para dar paso a esta iniciativa. Yo lamento mucho, yo consecuente con lo que había dicho durante la campaña electoral, consecuente con mis principios, yo soy el único concejal del Partido Socialista Ecuatoriano que integra el Consejo Metropolitano, voté a favor de esta iniciativa, más allá de los nombres, más allá de las organizaciones políticas, era necesario entrar en un proceso de fiscalización, no se pudo conformar la comisión, eso tampoco me limitará para seguir fiscalizando el Metro de Quito, así como otros temas que son sensibles para la ciudad. Hablemos del metro, después pasamos a otros temas sensibles, Andrés, pero bueno, el alcalde Pavel Muñoz también mencionaba que, aparte de si se da o no se da esta comisión de fiscalización, va a solicitar o ya ha solicitado a la Contraloría General del Estado que intervenga y realice informes de todo lo que se ha hecho hasta el momento en el metro, desde la construcción, la fiscalización, la operación y también el gerenciamiento del Metro de Quito. ¿Cómo ve este pedido que ha hecho el alcalde y bueno, qué podemos esperar también de la Contraloría? De forma positiva, todas las acciones encaminadas a transparentar la situación de la obra más importante de la ciudad tienen que ser bienvenidas y tienen que ser apoyadas, indistintamente de quién venga. La Contraloría tiene que cumplir sus funciones, además, porque la Contraloría, por constitución, por ley, es el órgano que tiene que vigilar el adecuado uso de los recursos públicos. Nosotros como concejales tenemos una función de fiscalización que está contenida en el COTAD. También tenemos que cumplir con otras funciones. Y también pues el alcalde, que es en este momento quien lidera el gobierno municipal, evidentemente tiene la responsabilidad de que no vuelva a suceder esta situación que ha afectado notablemente a los quiteños y que
ha demorado la solución, una solución además con mucha sinceridad, una solución parcial a los problemas de movilidad y tráfico que enfrenta la ciudad. En el programa Mesa de Análisis, El Estado de la Nación, compareció Javier Palacios, abogado constitucionalista, y además estuvo Walter Macías, juez de la Corte Nacional de Justicia. Con ellos conversamos sobre la acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura. Sí, es el hermano del señor Pablo Celis, el señor Esteban Celis, que también fue declarado culpable. Él manifestaba en realidad de que había sido recusado, ¿verdad?, uno de los jueces del caso de Las Torres, y que el proceso para dictar sentencia se encontraba suspendido y que no era correcto que se encontrara suspendido. Cuando se presenta esta recusación, es verdad que la ley, y el reglamento también establece de que no puede permanecer suspendida la causa principal mientras se resuelve la recusación del magistrado, en este caso Adrián Rojas. Pero ¿qué ocurre? Hay una particularidad que el Consejo de la Judicatura no toma en cuenta, y por eso digo, era sobremanera suspender, como sea, pues Macías, solamente eran pretextos. Que el presidente Wilman Terán, habiendo sido inclusive magistrado de la Corte Nacional de Justicia, pasa por alto, lo digo es de forma abrupta y puede entenderse que también fue de forma desairada, pasa por alto el hecho de que a la fecha en que presentan la recusación, el juicio de Las Torres ya estaba suspendido porque los 3 jueces del tribunal lo tuvimos que suspender porque entramos en proceso de deliberación y estábamos deliberando para establecer después de 9 meses si todos los procesados eran culpables o inocentes. Entonces, en palabras ordinarias, es cosa de locos pretender que el proceso siga. El objetivo de la recusación en esa época del señor Esteban Celis era de que se conformara el tribunal con otro juez para tirar abajo el caso de Las Torres. No era otra cosa. Y actualmente el Consejo de la Judicatura busca también la impunidad a través de estas decisiones, ¿verdad? Porque si salgo del caso y se cumple esta meta de destituirme, se va a quedar el caso sin jueces, porque el magistrado Adrián Rojas también se encuentra fuera de la causa por estar actualmente en funciones de juez en la Sala Civil. Eso a decir el presidente de la Corte Nacional, ¿no?, que ha emitido un oficio en ese sentido. Entonces, se ve el contubernio inclusive, porque justamente en una denuncia de 3 días fue presentada el 8 de mayo la denuncia y se resuelve mi suspensión el 11 de mayo. Es una de las denuncias que se ha tratado con mayor agilidad y rapidez en el Consejo de la Judicatura. No existe registro en ese sentido para este tipo de trámites. Y justamente en un caso tan ágil y justamente con este tipo de situaciones. E incluso actualmente, de lo que he podido conversar con el magistrado Adrián Rojas, también se le ha presentado una denuncia por este mismo tipo de faltas para destitución por parte del señor Esteban Celis de la Torre. Imagínense también lo que ocurre actualmente con él. Doctor Palacios, usted como abogado constitucionalista, en este caso específico, ¿qué derechos se estarían violando? Y sobre todo, no sé si nos puede explicar cómo se debería resolver de manera, digamos, normal, por decirlo así, una denuncia que llega contra un juez. En este caso, el doctor dice que esto se resolvió en apenas 3 días, lo cual, pues, llama la atención por la celeridad, ¿no? Gracias, Susana. A ver, en este caso en particular voy a empezar por su segunda pregunta para dar contexto a lo que yo creo que sí existe violación de derechos aquí. Una denuncia administrativa ante el Consejo de la Judicatura la puede presentar cualquier persona y usualmente las partes involucradas en el proceso. El trámite a seguir es presento la denuncia. Si es con firma electrónica no pasa el reconocimiento de firma, pero si es con firma manuscrita, como entiendo era este caso, hago un reconocimiento de firma y luego hago un examen de admisibilidad de la denuncia, es decir, si cumple o no los requisitos formales para que sea conocido primero por el Pleno, haga el examen de admisibilidad y se inicie el sumario disciplinario, porque recordemos que el doctor Macías es un juez de la Corte Nacional, es decir, el último estamento de la justicia. Claro. En este caso en particular, este primer filtro de la denuncia, del reconocimiento de firma y del examen de admisibilidad, de lo que yo tengo conocimiento, no se llevó a cabo, sino que se llevó a cabo, entiendo que hace pocas semanas, es decir, cuando ya el doctor Macías estaba suspendido. Entonces ahí la primera interrogante que surge es cómo el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció una denuncia que no estaba siquiera admitida a trámite. Porque si una denuncia no está siquiera admitida a trámite, jurídicamente esa denuncia todavía no existe. No existe forma legal de que el organismo llamado a admitir o a conocer llegue a su poder esa denuncia, porque para eso tengo unos pasos previos. En este caso, aquello no ocurrió.
Y no ocurre porque lo que dice el doctor Macías es verdad. Es curioso que del 8 de mayo al 11 de mayo, en un tiempo sinceramente récord, se conoce este proceso en el Pleno de la Corte del Consejo de la Judicatura para dictar una medida de suspensión preventiva. Y si se ve el acto de la medida de suspensión preventiva, el único argumento que se expone, en no más allá de 3 líneas, es que el doctor Esteban Celi ha presentado una denuncia por un problema de recusación y por lo tanto es procedente la suspensión. En el programa Quito TV contamos con la presencia de Byron Pavón, gerente regulatorio de Sirion Technologies, para conversar sobre la Ley de Protección de Datos Personales. Escuchemos las respuestas que dio a nuestras interrogantes. Tenemos el día de hoy la presencia de Byron Pavón. Él es gerente regulatorio de Sirion Technologies, tiene amplia experiencia en lo que se refiere a la temática de la regulación de telecomunicaciones y protección de datos personales. Ha sido director de gestión del espectro en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, director de política de telecomunicaciones en el Mintel, secretario técnico del Comité de Implementación de la Televisión Digital, presidente del directorio de RTV Ecuador, y desde hace varios años gerente en asuntos regulatorios para América Latina de Sirion Technologies. Byron, bienvenido, ¿cómo está? A partir del 26 de mayo del 2021 se aprobó por parte de la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta tenía ya una directriz para que después de 2 años, es decir, 26 de mayo del 2023, empiece el régimen sancionatorio. Todavía no hay un reglamento, todavía no hay una secretaría que tiene que regular esto, pero lo sancionatorio está, así que va porque va. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, un gusto estar aquí en su programa, encantado pues de compartir con ustedes un poco acerca de esta Ley de Protección de Datos Personales, pues que como usted lo decía, se aprobó hace 2 años en el 2021, pero el régimen sancionatorio empezó a ser ya de aplicabilidad a partir del 26 de mayo anterior y es una coyuntura muy importante pues para el país. Esta ley es trascendental realmente para que el país pueda introducirse en los mercados digitales a lo largo del mundo y es la verdad muy importante para todas las empresas, sobre todo pues que puedan prepararse y puedan realmente tomar sus medidas para el cumplimiento justamente de esta ley y evitar cualquier contingencia, cualquier sanción y pues cumplir con la ley debidamente. Desde ese punto de vista, ¿las empresas están preparadas tecnológicamente incluso para cumplir con esta ley de protección de datos? La verdad que es un reto, yo diría que es un reto para todas las empresas. Hay que recordar que esta ley es transversal, es decir, aplica a todas las empresas que hacen uso de datos personales y por lo tanto yo diría que es un reto para todas esas empresas de prepararse, buscar una estrategia adecuada para el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, buscar aliados estratégicos que les ayuden con el cumplimiento de esta ley. Esto implica pues la inversión sobre todo en tecnología, en seguridad, en protección justamente de esos datos para evitar cualquier conflicto. Pues para eso la verdad que tienen que haber ciertos procesos internos que tienen que construirse, tienen que, buscar aliados estratégicos. De hecho, nosotros como Sirion Technologies podemos también pues, aportar en esa temática, sobre todo del lado de la seguridad, de la protección de los datos personales, que es importante para el cumplimiento de esta normativa. Además, entendiendo que las empresas terminan siendo personas jurídicas y como personas, además, a pesar de tener determinada actividad similar o características similares, tienen necesidades y cosas especiales, por lo cual tengo entendido, de inicio lo que se tiene que hacer es identificar esas necesidades, esas características, esas cosas que son únicas de cada empresa, porque esto no se puede replicar ni se puede repetir con el modelo de otra empresa. Totalmente, totalmente. Las empresas, cada una tiene su giro de negocio, cada una tiene su realidad, el volumen de datos personales que realmente manejan, el tipo de datos, si estos son sensibles o no, y por lo mismo cada una de estas tiene que buscar su propia estrategia. Sin embargo, como decía, sí hay elementos comunes, ¿no? Uno de estos es justamente la seguridad. La seguridad de los datos es uno de los aspectos que vienen inherentes a la ley.
porque para establecer esas estrategias, esos programas de protección de datos personales adecuados, tienen que estar respaldados muy fuertemente por un esquema fuerte de seguridad de la información, que impida pues que algún breach de información afecte estos datos personales. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Gijón. Elecciones anticipadas, oportunidad para mejorar. 8 binomios han inscrito sus candidaturas para participar para la presidencia y vicepresidencia de la República en las elecciones anticipadas del 20 de agosto del 2023. El Consejo Nacional Electoral tuvo necesidad de hacer ajustes en el calendario electoral tras la decisión de un juez del Tribunal Contencioso Electoral que ordenó que desde esta elección se aplique la paridad de género. De los binomios inscritos, 7 son liderados por hombres y 1 por una mujer, y son los siguientes: Fernando Villavicencio, Andrea González; Yacu Pérez, Nori Pineda; Daniel Novoa, Verónica Abad; Otto Sonnenhosler, Erika Paredes; Luisa González, Andrés Arauz; Jan Topic, Diana Jacome; Bolívar Armijos, Linda Romero; Javier Herbas, Luz María Vega. Los problemas fundamentales del país que tienen que ver con la creciente violencia criminal que ha ampliado fronteras de inseguridad y angustia social, la falta de empleo y trabajo, la pobreza, así como la insalubridad y el caos institucional, empujarán a los candidatos a transitar por un fácil atajo populista para sacar nuevamente varitas mágicas, sobreofreciendo soluciones para todos los problemas sin meditar que su mandato será cortísimo, 1 año 6 meses, reducido espacio de tiempo que estará atravesado por las elecciones para el 2025. En un proceso electoral flash, podremos apreciar la habilidad de manejo de las campañas a través de sistemas de comunicación imaginativos que buscarán posicionar cada una de las candidaturas propuestas, poniendo énfasis en programas ligados a la lucha contra la inseguridad y la recuperación económica del país. En ese campo, es verdad que las figuras más conocidas tienen cierta ventaja. Este es el caso de los candidatos Fernando Villavicencio, Otto Sonnenhosler, Yacu Pérez y Javier Herbas, así como del candidato vicepresidencial Arauz, mas no se puede descartar el crecimiento de un outsider que desde la antipolítica y desde el rechazo a los partidos, incluidos los que le patrocinan, puede levantar un discurso nuevo. En el Ecuador ya no existen verdaderos partidos políticos, esto es, estructuras con principios ideológicos, propuestas programáticas y escuelas de capacitación y liderazgo. Lamentablemente lo que han proliferado como hierba mala son membretes y empresas electorales regionales y nacionales que compran, venden o transfieren candidatos dentro de un mercado carente de principios éticos y estéticos. Apreciamos un espectáculo bochornoso donde un candidato identificado por un supuesto progresismo corre por un comité electoral de derecha o viceversa. El diseño constitucional y legal está trazado precisamente para la proliferación de candidaturas. Allí radica el secreto y la fuerza de una minoría que no pasa de un 25-27% de adhesión dura que logrará con certeza ubicar su binomio en la segunda vuelta intentando ganar en la primera. La primera vuelta electoral se convierte en la práctica en elecciones primarias. Allí deberemos escoger y votar por uno de los candidatos democráticos para que pueda representar
a la mayoría de ecuatorianos que anhelamos vivir en un país libre de odios estériles y de espejismos falsos, de revoluciones inexistentes que devienen con facilidad en gigantescos embustes cargados de corrupción. Encendiendo alarmas, insisto en mi falta de credibilidad en la seguridad electoral. Por ello considero oportuna la propuesta del candidato Villavicencio en línea de pedir al CNE que entregue a las Fuerzas Armadas la misión de precautelar la transparencia en los comicios de agosto próximo. Otro aspecto que me inquieta tiene que ver con la existencia de dos candidatos promovidos por la alianza Nebot-Correa. Sus autores aspirarían llevar a sus pupilos a la segunda vuelta para que la definición quede en casa y asegure impunidad para autores de execrables delitos que tienen sentencias ejecutoriadas, abriendo definitivamente el camino para el regreso de su líder a través del llamado a una asamblea constituyente, acoplando la normatividad constitucional y legal para ese efecto. Siempre escuchamos en periodos electorales decir que estas elecciones son cruciales y definitivas para sacarle al país de su crisis o hundirlo aún más. Curiosamente, expreso mi criterio en ese sentido, añadiendo que las elecciones del 20 de agosto serán las que establezcan el rumbo del país y perfilen resultados para las elecciones del periodo regular que se darán en el año 2025. Dicho de otra manera, quien gane el poder en agosto lo usará como plataforma de reelección. Como ciudadano responsable, esperaré tener valoraciones confiables en relación a la aceptación de los candidatos democráticos Villavicencio, Yacu, Otto y Hervas, para otorgar mi voto desde la primera vuelta en favor de uno de ellos. Global Hoy con Alan Carney. Modi en Washington. A continuación de la visita cumplida por el secretario de Estado norteamericano a la República Popular China, la que comentáramos ayer, paradójicamente se produce otra visita, nada menos que la del primer ministro indio, Narendra Modi, a los Estados Unidos, donde es recibido con los honores del caso por el presidente Biden en Washington. En una misma semana, Estados Unidos mantiene encuentros del más alto nivel con las dos naciones más pobladas del mundo, que suman el 35% de la población del planeta, 2.800 millones de personas. Nada puede ser más ilustrativo del profundo cambio que se ha producido en el mundo en las últimas 2 décadas que la creciente presencia de estas dos antiguas naciones, que sufrieron un prolongado ocaso a partir de la gran expansión europea desde el 1600, y la lógica demográfica las ha devuelto a un protagonismo cada vez más importante en lo que se ha denominado el Indo-Pacífico, convertido ya en el más dinámico escenario económico mundial, desplazando al comercio atlántico que por siglos fue el dominante. China es la segunda economía mundial y la India la cuarta. 50 años atrás, algo así era impensable, con una China en medio del caos de la revolución cultural, en una dramática condición económica, en un país que aún no superaba el trauma de los 50 millones de muertos de hambre a causa del desquiciado plan quinquenal de Mao, y una India, por su parte, inmersa en el suyo propio, a causa de la desmembración de su territorio tras el final de la colonia británica en 1948, para la creación de Pakistán, convertido en el enemigo principal con el que se enfrentaría en varias guerras a lo largo del siglo pasado. La visita de Modi tiene relevancia especial en estos momentos, pues los alineamientos que marcaron las relaciones internacionales en la Guerra Fría
han sufrido profundos cambios. La Unión Soviética ya no existe y hoy sus estados sucesores mantienen lealtades que para nada pueden considerarse homogéneos por la misma diversidad de cada uno. China, en ese breve periodo, logró salir de la postración en la que la sumiera la ceguera ideológica para convertirse en una locomotora de la economía global, sacando a 600 millones de chinos de la pobreza y proyectándose como la potencia emergente más importante del mundo. La estatura internacional de China es el más importante cambio geopolítico en los últimos 50 años y, contrariamente al rostro pacífico que China ha pretendido promover de cara a sus relaciones internacionales, nos muestra que no ha dudado en usar la fuerza, sea para imponer sus ambiciones territoriales como en el Tíbet, o en enfrentamientos violentos con sus vecinos como la propia India, Vietnam o Rusia. India no ha logrado equiparar el gran avance chino, experimentando las dificultades que se pueden esperar en un régimen democrático con sus falencias en lo político, aplicado a una población que en esos 50 años se ha más que duplicado. Uno de sus mayores problemas es un Estado profundamente intervencionista, origen de las más importantes distorsiones y debilidades de su economía, que ciertamente debe hacer frente a unos retos gigantescos por tener ya la mayor población del planeta en 1/3 de la superficie de China. Durante estos 50 años, India estableció unas estrechas relaciones con la Unión Soviética en un primer momento y ahora con Rusia tras el final de la primera. Especialmente se orientó este acercamiento al plano militar, aunque también al económico, con significativas inversiones rusas en el campo de las refinerías, pues a pesar de que India carece de petróleo propio, ha desarrollado una importante capacidad de refinación, al punto que los derivados del petróleo son su principal rubro exportable. La dependencia de la India en lo militar la deja en condición de grave desventaja ante la obsolescencia y la falta de desarrollo tecnológico de la industria militar rusa. El enfoque estratégico de la India ha tenido un cambio significativo al constituirse China en su principal amenaza por encima de la tradicional visión de Pakistán en tal papel, ya que, además de las diferencias fronterizas con China en el Himalaya, que han dado pie a conflictos recientes, además de la guerra que enfrentó a China e India en 1962, China se ha vuelto el principal aliado de Pakistán, tanto en lo militar como en lo económico, siendo esto último de preocupación para India, pues los opacos tratos financieros y comerciales entre ambos países pueden desembocar en lo que ya sucedió en Sri Lanka, al quedar bajo el control de China el puerto de Hambantota, al no poder pagar los préstamos chinos para su construcción. Y el puerto puede ser utilizado hoy incluso por buques de guerra chinos, situado a muy poca distancia del extremo sur de la India. Si algo similar sucediera con Pakistán, en el puerto que China está financiando y construyendo sobre el Océano Índico, las comunicaciones marítimas chinas quedarían seriamente comprometidas. Ciertamente, para India debe ser muy preocupante la amistad sin límites que proclamara Xi Jinping a Putin y evaluará con mucho cuidado la conveniencia de mantener su cercanía con una Rusia dependiente cada día más de China en lo geopolítico y lo económico. ¿Cuál relación será al final del día más importante para Rusia? Esa incógnita es, sin duda, la más compleja de despejar para la India y está totalmente fuera de su control. En tal sentido, el acuerdo alcanzado con los Estados Unidos para el montaje de una nueva fábrica de motores de aviación a reacción para cazas
de última tecnología, constituye para la India un paso decisivo para desarrollar capacidades propias en su industria militar que le abran la posibilidad de una independencia estratégica en este campo. Igualmente, la adquisición de aviones no tripulados, cuya necesidad se ha vuelto tan evidente tras la guerra en Ucrania, que le serán de gran utilidad a la India en las alturas del Himalaya, es también parte de los acuerdos alcanzados con Estados Unidos. Su participación en el llamado Quad como marco defensivo en el Indo-Pacífico ante el creciente poder naval chino vuelve en cierta forma inevitable alguna forma de proximidad estratégica con Estados Unidos, Australia y Japón, aun a pesar de las reticencias indias en tal sentido, en su propósito de aparecer como el líder del llamado Sur Global, para lo cual requiere mantener equidistancias con los actores estratégicos globales. Sin duda, se trata de complejas definiciones para India, entre su seguridad e independencia futura y su tradicional postura de no alineación que en las actuales circunstancias le puede llevar a un arriesgado aislamiento. En cualquier caso, el primer ministro Modi ha sido acogido con alfombra roja por Biden en Washington, con el consiguiente mensaje, no verbal o escrito, pero bastante claro para el que lo quiera leer. India es un actor decisivo global y esa posición se afianzará cada vez más, pudiendo convertirse en un factor de unidad para ese sur global del que con total claridad no son parte ni China ni Rusia, que juegan sus propios juegos para sus agendas particulares. El abanico de opciones que se le abren a China resulta por demás interesante. Ojalá Modi pueda elevarse sobre las rencillas y los líos domésticos y asumir un papel mucho más elevado para sí, para su país y para ese sur global sumido en las incertidumbres y las dudas. Muchas gracias. Editorial. Fauna vieja para Asamblea Nueva. Roberto Aguilar, El Expreso. Los trolls de Muentes, Pablo Muentes, el nuevo amigo íntimo de Jaime Nebot, que aspira a reelegirse como asambleísta, tiene un pequeño ejército de trolls. Ese se moviliza en contra de quien se le ponga por delante. Hace unos meses su objetivo fue María Josefa Coronel, la directora provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas. Hoy es el periodista Guillermo Lizazarburo, autor de una investigación que lo vincula con un enrevesado caso de especulación y tráfico de tierras en el Cantón Playas. Contra él dispararon esta semana los trolls de Muentes, sus misiles salidos de la misma fábrica. ¿Qué me cuentas, mi hermano Guillermo Lizazarburo? El vivaracho del chantaje y la mala fama fue delatado por Pablo Muentes, tuitea una tal Cielo Moya. Tremendo escándalo, mi gente. Guillermo Lizazarburo, el rey de las acusaciones falsas, recibió su merecido por parte de Pablo Muentes, escribe un Omar que no tiene apellido. Así, unos 30 que se siguen entre sí y se retuitean unos a otros. El social cristiano opera su estrategia de comunicación con la sutileza de una iguana. El caso es que su estilo de vida parece requerir más abogados que trolls. Con el Banco del Pacífico se enfrascó en una querella sobre unos recibos que, según un peritaje de la Superintendencia de Bancos, Muentes falsificó para librarse de una deuda. El juez Reinaldo Ceballos falló a su favor en primera instancia, ordenó que el banco le pague casi $4 millones y al poco tiempo se convirtió en juez de la Corte Provincial, sin concursar siquiera. Se dice que sus contactos van de la Corte Nacional al Consejo de la Judicatura. Los trolls son, en realidad, ¿cómo decirlo?, no más una coquetería. No le hacen falta, Bruno, desde cero, un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior para garantizar el libre ingreso a las universidades, otro para el Código Monetario y Financiero, con el fin de resarcir los daños y perjuicios ocasionados por el feriado bancario a los clientes del sistema de cooperativas, una ley para regular y establecer los mecanismos de las consultas previas, libres e informadas en los pueblos y comunidades, un paquete de reformas a la ley de minería,
una propuesta de reformas legales para establecer el acceso al Internet como un derecho humano, Bruno Segovia quiere volver a su escaño de asambleísta por la provincia del Azuay, que perdió con la muerte cruzada. Está en representación de la alianza Claro que se puede, que apoya la candidatura de Yacu Pérez a la presidencia. Sin embargo, cuando se le pregunta por qué quiere repetir, responde: creo que hicimos los deberes. En la campaña anterior dice: ofrecimos inaugurar la honestidad. ¿Y ahora? Ahora también. O sea que no la inauguraron. Y las reformas al Código del Trabajo y a la Seguridad Social y al Código de la Democracia para tener un verdadero sistema de partidos, ¿eso para cuándo? Pregunta en Ecuavisa un Lenin Artieda ya al borde de la desesperación. Eso en esta nueva asamblea, responde Segovia, sin inmutarse siquiera. Kronfle, nada que ver con gobernar. El socialcristiano Henry Kronfle es otro de los que aspira a la reelección y ofrece, para la asamblea próxima, cumplir todo lo que no hizo en la asamblea pasada. Este proyecto de ley para que los gobiernos autónomos asuman más competencias y reciban el doble de asignaciones presupuestarias, por ejemplo. Lo presentó en agosto de 2021 y desde entonces no se puede decir que se haya preocupado gran cosa por moverlo, en un legislativo enfrascado en 4 tentativas de golpe de Estado parlamentario, una tras otra. Pero ahora sí que se va a aprobar esa ley, aunque solo tenga 1 año y medio por delante. O aquella otra para que el sector pesquero artesanal pueda gozar, así lo dice él, de un buque de georreferenciación que señale dónde están los bancos de peces y que duerme el sueño de los justos, el proyecto de ley, no el buque por supuesto, desde marzo de 2022. Ahora sí lo van a impulsar, jura. En Radio Democracia se dio 1000 vueltas el candidato social cristiano para desmentir que su partido tuviera algún acuerdo con el correísmo, más allá de que juntos intentaran repartirse el Consejo de Participación Ciudadana y conspiraran para tumbar al presidente de la República. Dijo que más veces votaron juntos el correísmo con el gobierno que el correísmo con el Partido Social Cristiano, y que hablar de que la Asamblea no le dejó gobernar al presidente es irrisorio, porque la Asamblea no gobierna, la Asamblea legisla y fiscaliza, no tiene nada que ver con gobernar. Bueno, eso sí está clarísimo. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Ucrania, las fuerzas rusas retroceden en zonas del sur y el este, según el jefe de Wagner. El ejército ruso se está retirando de varias zonas del sur y el este de Ucrania, ha dicho el jefe del grupo paramilitar Wagner, refutando la afirmación del Kremlin de que la contraofensiva ucraniana ha fracasado. Pero Yevgeny Prigozhin ha ido aún más lejos al cuestionar las razones por las que Rusia invadió Ucrania. Долгие 8 лет, с 14 по 22. Иногда нарастало количество различных перестрелок, грубо говоря, обмена боеприпасами, обменом выстрелами, иногда уменьшалось. На 24 февраля ничего сверхординарного не было. Сейчас уже Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Поэтому спецоперация, так называемая 24 февраля, она была начата совершенно по другим причинам. Según Prigozhin, las fuerzas rusas retroceden en zonas de Zaporilla, Jersón y también en Bakhmut. Estas declaraciones suponen un nuevo ataque frontal del jefe de Wagner contra los líderes militares rusos, en particular el ministro de Defensa Sergei Shoigu. Pero hasta ahora Prigozhin no había puesto en duda las motivaciones esgrimidas por Moscú para atacar Ucrania. En Siria encuentran una nueva escena de uno de los mosaicos griegos más importantes del mundo. Encuentran en Siria una nueva escena de uno de los mosaicos griegos más importantes del mundo. Se trata de una obra del siglo IV. Ya había aparecido otra parte en octubre del año pasado en la provincia central de Homs.
La nueva imagen, descubierta en la ciudad de Rastán, al igual que las anteriores, retrata la batalla entre los lapitas y los centauros, durante la boda del rey Pirito, una escena de la mitología griega. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos,
la cancha del Ecuavoley. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.